Bueno, listo, ya empezamos esta sesión nueva que pues la vamos a tener obviamente virtual. Veo que tenemos esta posibilidad, pues ya que lo que quiero hacer hoy con ustedes, después de haber tenido pues este acercamiento con la planimetría, toda esta parte del parcial, que ya algunos pudieron reclamar pues sus parciales y ver cómo los ajustes o las revisiones más que todo que les di. Entonces quisiera el día de hoy que estuviéramos desarrollando un poco más a fondo eso mismo en términos de, pues, cómo una diagramación, pues, nos permite mostrar ciertas cosas, cuáles son esos componentes en que la planimetría, pues, me genera esa información, cómo deberíamos ubicarlo, otros temas relacionados con referencias ya de materialidad y otro tipo, pues, como de detalles a tener en cuenta. A ver, nosotros estamos hoy a 11 de mayo. Nos quedan básicamente 4. Nos quedan 4 clases, de las cuales los temas que nos hacen falta ver son cimentaciones y redes técnicas. Las redes técnicas básicas que vamos a ver pues en este curso. Ya les había mencionado, pues como que el acercamiento hacia esta temática es más que todo una introducción, porque pues ustedes van a tener la posibilidad de profundizar en ellas en otros cursos. Entonces, pues la idea con este es como abrirles más que todo esa primera impresión y que ustedes no lleguen como sin conocimiento alguno. En esos términos, ¿qué tengo yo en la cabeza? Como les digo, hoy vamos a ver pues una serie como de planimetrías, les voy a explicar cositas, que va a estar muy apoyado, pues que va a estar como muy relacionado con lo que ya vimos para básicamente complementar esa información de cómo representar la planimetría. Entonces, sabiendo eso, la idea es que vamos a seguir trabajando con la pareja, ¿cierto? Estábamos en pareja, si no estoy mal. Entonces, la idea es que el trabajo final, que ya es el parcial, pues ya nosotros lo que hicimos de seguimiento ya fue lo que fue. Ya no vamos a tener más notas de seguimiento, ya lo que vamos a hacer es trabajar en ese trabajo final, que va a ser el parcial. Pues la última nota que vamos a sacar del 25% que nos falta. El seguimiento, pues ya este fin de semana yo lo podría estar sacando para que también ustedes tengan conocimiento de él y pues sepan cómo a qué apuntarle, ¿cierto? A la final. Y entonces, terminando esta sesión, les voy a comunicar cómo sería el trabajo a seguir. Profe, solo fueron 2 notas de seguimiento. ¿Cuántas? La Ay, no, exposición, pues, el plano topográfico, creo que lo que fue también no, pero parte de un parcial. ¿Cuál espérate. más? Me toca mirar porque no los tengo en esta cabeza. Eh, acuérdenme porfa de revisar eso, que yo en este momento no lo tengo como en la cabeza. Y me acuerdan y les digo, o venga, yo anoto aquí de una vez y lo reviso ahorita y les comento si quieren más tarde. Entonces, a ver, ¿cómo fue que? Vamos a notas de seguimiento, Porque es que creo que fueron como unas 3, ¿no? Si no tengo mal la cabeza. Bueno.
Bueno, de una vez yo salgo de eso. A ver, lo miro. Profe, fueron como entre 2 y 3. Yo pensé que eran más. A ver. Entonces, esto es levantamiento, notas. Ah, sí, señores, solo tenemos, a ver, tenemos tres. Tenemos tres noticas, tenemos tres notas, que fueron la exposición, sí. Y tengo S2 y S3, que fueron las sesiones 2 y 3, las que sacamos. Entonces tenemos tres notas. A ver, yo miro, entonces sería, hoy estamos a 11, 18. Bueno, la otra es que, bueno, yo diría que cerráramos hasta acá, que dejáramos ya la nota de seguimiento hasta acá y más bien ya apuntarles al trabajo final. Porque el trabajo final sería basado en lo que miremos hoy, que es básicamente lo mismo de planimetría, más cimentaciones y redes eléctricas. ¿Qué cimentaciones y redes eléctricas? Yo le apunto a hacerlo la otra semana, ¿cierto? A ver, 25, entre el 18 y el 25, dar esas dos clases. Y pues estarían ustedes camellándole a este trabajo, pues ya desde hoy, básicamente que yo les entregue lo que hay que hacer. Y se iría complementando con esta otra información que les voy dando a medida que avancemos las sesiones de cimentación y de redes eléctricas, que serían el 18 y el 25, porque ya el 1 de junio y el último día, que es cuando, sería el 8 de junio, porque las clases van hasta el 10, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? O me subí. Bueno, listos. Vamos hasta el 10. Entonces ya ese 1 y ese 8, casi que yo estaría pidiéndoles ya la entrega. Profe, yo creo que el semestre se acaba el 5 de junio. Oh, Dios mío, espérense. ¿Qué es esta falta de información? A ver. Bueno, yo tengo acá las fechas, espérense y verá. Porque si se acaba el 5. Bueno, el 5. Porque es que a mí me están diciendo que yo ya tengo que tener las notas subidas el 10, entonces es posible que sí sea antes. Bueno, el punto es que yo sí le estoy apuntando para que el 1 de junio nosotros estemos ya entregando eso. Entonces, bueno, ya con eso estaríamos cerrando totalmente. Bueno, no, nada. Entonces, ya ahorita finalizando, pues les explico cómo vamos a hacer. Como les digo, pues seguimos trabajando en las parejas, con las parejas. La idea sería entonces hacer ese trabajo en parejas. Y lo que hoy vamos a ver, tu pantalla completa. Vamos a empezar. Entonces ya en este momento les estoy compartiendo mi pantalla para los que, pues para que ya empiecen a mirar la cosa grandota, listo. Esto que estamos viendo aquí entonces, vamos a empezar, quiero pues como darles ese repaso nuevamente ya como a la planimetría como tal. Entonces, quiero que nos basemos en este proyecto. Este proyecto fue una propuesta que se hizo para el edificio de Confama, el que queda en el claustro de San Ignacio, como las oficinas de Confama,
para dentro de un edificio existente, con una estructura de infraestructura existente, una serie de modificaciones y de distribución espacial para las nuevas oficinas de ellos. Aquí hubo un levantamiento como exactamente como lo hicimos nosotros, donde hubo un estudio previo de lo existente, con fotografías, con unos planos existentes, los cuales tuvo que ajustarse con las medidas actuales. Entonces, básicamente, todo ese proceso que nosotros hemos venido haciendo de toda la parte de identificación del espacio, de toda la parte de describir la materialidad existente, para saber qué hay que reemplazar, qué cantidades debemos de tener en cuenta, qué es lo nuevo, qué es lo viejo, porque es importante tener en cuenta que nosotros pues debemos empezar a reconocer las áreas, por ejemplo, a demoler, cuando tengamos que demoler el tipo de qué debemos de hacer, el tipo de piso que debemos de encontrar, cómo va a ser ese desperdicio, bueno, absolutamente todo. Entonces, aquí pues tenemos la oportunidad de ver en 3D el espacio y la propuesta que teníamos para ellos en su momento y ver cómo eso se representa en planimetría, ¿cierto? Que pues básicamente entonces llegamos a esto, donde esto que estamos viendo, esta planta, miren que tenemos estos dos espacios aquí con una zona exterior. Ahí podemos ver las ventanerías. Es más, las ventanerías, hay partes que pues tenemos como ventanas, ventanales completos, pero otros me están funcionando como puertas ventanas. ¿Cierto? Aquí tenemos todos estos elementos que me generan las escaleras para salir a esa terraza o ese patiecito externo. Entonces, pues yo quiero como que podamos tener en la cabeza el espacio en 3D para pues reconocer evidentemente qué es lo que vemos en planimetría. En planimetría, entonces, pues podemos ver ese primer espacio donde estábamos hablando de las ventanas, de las puertas, de esos elementos que me generaban la escalera para salir a ese patio externo. Y otro de los elementos claves es cómo se representa, cómo cómo se representa y cómo se lleva al papel eso que acabamos de ver en 3D. Miren que lo que vimos en 3D era mucho más amplio, no solamente era estos dos espacios, sino que incluía el espacio que está posterior, con esa forma de L que tenía toda esa zona. Pero acá estamos haciéndole una lupa y ahí era cuando entonces hablábamos de el tipo de escala, qué es lo que nos va a mostrar, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos parte, si el espacio hace parte de algo mucho más grande, es importante especificar de alguna manera dónde se ubica ese espacio en ese, o sea, este espacio es esa lupa que estamos viendo, cómo se logra ver en un espacio mucho mayor. Entonces, aquí pues tenemos en una escala más pequeña, cómo estaría distribuido pues esas lupas y se plantea entonces aquí se dice planta 1A, se hace el recuadro, planta 1B, se hace el recuadro, y eso se da a entender ya que acá la importancia también de poner los nombres como son, ¿cierto? Entonces aquí planta 1A ya me está refiriendo a este otro elemento donde pues yo ya puedo ver que hace parte de algo mucho más grande y ya lo puedo localizar. Entonces es importante que este tipo de información busquemos estrategias de cómo también poder expresarle a esa tercera persona para que no
quede perdido, se invente, asuma. Entonces, miren, está una escala mayor que es la que me indica todos los elementos del espacio. Una escala intermedia que me está ubicando esa lupa o ese espacio en algo mucho más grande. Y una localización aquí en esta parte inferior derecha. Miren que aquí, a ver, el puntero. Miren aquí, donde tengo el puntero rojito. Aquí ya hay una localización donde ya me muestra esta escala intermedia en el edificio en sí. Entonces, miren que yo estoy pasando de una escala mucho más grande, pues donde yo puedo ver los detalles, a una escala intermedia donde ya me ubica un poco más localizado el lugar y a una escala mucho más pequeña donde ya puedo ver en el edificio como tal donde se encuentra eso. Entonces, miren que yo ahí ya no tengo cómo perderme, sobre todo cuando tenemos en cuenta que la información va a ser mucho mayor de un espacio mucho más grande, porque pues no solamente es este pedazo de aquí, sino que es todo el desarrollo del edificio como tal que vamos a ir mostrando en muchos de los planos. Eso en términos de buscar las estrategias para reconocer de qué estamos hablando, de dónde lo estamos mostrando, bueno, todo eso. Vamos a encontrar, por lo general, en planos constructivos, estos son planos ya constructivos, o sea, básicamente los planos constructivos son los que me van a ayudar a mí a levantar realmente el edificio en obra, ¿cierto? No es como lo vimos la clase pasada, donde mencionaban que un plano a nivel de anteproyecto, cuando estaba mostrando ese video de las cotas, ¿se acuerdan que el señor nos decía que habían unos niveles del desarrollo del proyecto? Uno de ellos era el nivel de anteproyecto, que simplemente era un nivel de información, o sea, como para mostrarle a esa tercera persona de qué trataba el proyecto. Se diera él a entender de la generalidad de todo el edificio, pero pues que no iban a ser planos constructivos, que con eso no se puede construir, o sea, básicamente con ese tipo de planos, pues nosotros podemos sacar los permisos que tengamos que sacar a planeación, curadurías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero inclusive son planos con los que el ingeniero estructural ya calcula y hace todo su diseño también estructural, y los otros técnicos también tienen la posibilidad de desarrollar sus propios diseños, el eléctrico, el hidráulico, pero no se puede construir con eso. Ya cuando hablamos de planos constructivos es porque son planos que ya empiezan a ser mucho más detallados, que empiezan a mostrar escalas mucho más grandes. Por ejemplo, un plano constructivo ya habla de lupas, por ejemplo, como tener un espacio, una zona que es mucho más amplia, pero llevarlo a una escala en el que ya se puede empezar a ver y a medir exactamente los elementos. Además, en esos planos constructivos empiezan a aparecer ya la materialidad también que se va a tener en cuenta. Empiezan a aparecer entonces este tipo de columnas, por ejemplo, donde pues ya hay otra información. Otra información, bueno, no está muy legible, pero más o menos aquí ustedes pueden ver que dice, ya empieza a aparecer las convenciones, ahorita lo vemos más adelante, creo que está mucho mejor. Empiezan a aparecer unas convenciones, por lo general de muros, qué tipos de muros, en este caso como esto era un edificio existente, se mostraban los muros que quedaban, los muros que teníamos que demoler y los muros nuevos. Entonces, cada uno de esos muros tenía diferentes convenciones. Por ejemplo, en nuestro trabajo del parcial,
La única diferenciación que nosotros hicimos era qué muros iban cortados por ser planta, ¿cierto? Por la altura en la que nosotros estamos considerando el corte de la planta a nivel horizontal. Y cuáles muros no estaban cortados simplemente. Entonces esa era la única diferenciación que teníamos en ese tipo de planta. En un tipo de plantas como esta ya empiezan a aparecer otras convenciones que son necesarias para dar la información que se requiere para obra como tal. En este caso, qué tipo de muros se deben de quedar, qué tipo de muros se deben de ir o qué tipo de muros tienen que ser nuevos. Hay mamposterías y acabados, cubiertas y cielos, iluminación, pisos y recubrimientos, cada uno de esos entonces va a tener una referencia del tipo de material que se va a usar. Y eso pues lo vamos a poder ver también en los diferentes planos, que esas convenciones, acuérdense que cuando estábamos viendo topografía, la topografía también tenía un cuadrito de convenciones porque pues empezaban a aparecer un montón de símbolos en el plano. Esos símbolos pues tienen que estar representados como si fuera un diccionario. Cuando no sabemos las palabras del diccionario, uno va y busca en el diccionario la palabra y te dice qué significa. Aquí es lo mismo. Cuando vemos un símbolo que no sabemos qué significa es porque definitivamente vamos a tener que encontrar una columna como estas, ¿cierto? Esta que estoy señalando a mi costado derecho, esta columna donde pues están esas especificaciones en este caso de los materiales. Eso también nos ayuda a presupuesto. Cuando sacamos presupuesto, los presupuestos tienen, y creo que algunos acá de pronto ya han trabajado con eso, los presupuestos pues tienen una serie como es un listado y ese listado especifica, tiene las especificaciones súper claras del tipo de acabado, del tipo de piso, del tipo de todo. Y eso mismo aparece entonces acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien o todo mal o más o menos? Todo bien, profe. Pero vamos. Gracias, Carlos, por tu participación. Bueno, entonces, continuando, bueno, ya obviamente pues sabemos que siempre va a aparecer un rótulo donde nos va a informar las fechas, el tipo de dibujo que estamos trabajando. Hay una serie también de especificaciones ahí que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, pues que los planos arquitectónicos van sobre los estructurales, que entonces si hay alguna discordancia entre uno y el otro, pues prima el arquitectónico, cosas como esas que muchas veces pues están especificados en planos para dar ciertas indicaciones a obra. Continuando, entonces, pues aquí es básicamente eso que les estoy comentando. Esas notas importantes, por ejemplo. Muchas veces, entonces, pues nos pasó, por ejemplo, que haciendo nosotros los planos, muchos teníamos diferencias en las dimensiones, ¿cierto? Unos habían tomado unas dimensiones, otros habían tomado esa dimensión, pero teniendo en cuenta algo más, entonces no era exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, acá, una de las notas que me dice es verificar y confrontar la localización y dimensiones de las columnas y demás elementos existentes que se conservan en el diseño propuesto. Entonces, claro, como estos son planos de obra ya, con los que se va a trabajar, llega el maestro de obra, llega cualquiera de ustedes que es el coordinador de obra y pues quedándose, esto es una guía, ¿cierto? Esto es básicamente como si estuvieran ustedes salir al mar y pues ese es un mapa de navegación. Pero las cotas, que son una guía ahí,
tienen que ser corroboradas en sitio, porque muchas veces pasa lo que les estoy comentando. Puede que la persona que hizo el levantamiento, por X o Y razón, varió algo, centímetros, lo que sea. Entonces, pues ese tipo de notas tienen que empezar a aparecer y ustedes pues tienen que tener claro eso. Sobre todo cuando son obras en edificios existentes. Revisar en obra alineamientos y dimensiones de los elementos estructurales. Miren que aquí dice cualquier ajuste, actualización o modificación que resulte prima en los planos arquitectónicos. Porque ahora que estuvimos viendo esto de BIM, estas charlas que vimos de BIM la semana pasada y esta semana, esto es algo que la idea es que empiece a pasar menos, ¿cierto? La falta de coordinación entre el diseño arquitectónico y toda la parte de técnicos estructurales, redes. La idea es que BIM precisamente me genera todo ese ambiente en el que todos los diseños relacionados o todos los sistemas relacionados con el proyecto están completamente ligados unos con otros. Si hay un cambio en uno de los técnicos, eso repercute en todo el resto, porque básicamente lo que nosotros estamos teniendo es un modelo, ¿cierto? No planimetría suelta. Sin embargo, acuérdense que para los que estuvimos presentes, y si no estuvieron, pues les cuento, eso todavía no es 100% utilizado en todas partes. Todavía trabajamos, muchos trabajan y trabajamos con estas planimetrías en las que cada uno trabaja por su lado. Y después hay un tercer personaje que es el que coordina todo eso, más no es todos coordinados a la vez. Entonces, pues por eso este tipo de notas pueden empezar a aparecer. Y es importante que ustedes sepan que si no estamos hablando de un proyecto BIM, hay que ser muy cuidadosos en la coordinación de todos los diseños. Bueno, algo súper importante también que ustedes tienen que tener en cuenta es no tomar medidas directamente sobre el plano. Una cosa es que las cotas existan y otra cosa es que ustedes cojan la escala, que casi siempre, por lo general, un plano es impreso, está a escala. Entonces, pues ustedes simplemente en el plano impreso llegan, cojan su escalímetro y miden. Eso pues no es aconsejable tampoco porque muchas veces también las cotas se acomodan en las necesidades que se tengan que acomodar y pues son simplemente recomendaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo en este ambiente, en estos ambientes que, como les digo, todavía no están como desarrollados en BIM. Bueno, vamos a tener ese tipo de elementos. Si tienen alguna pregunta, vayan alzando la manito, me van diciendo lo que sea. Si no, vamos siguiendo. Yo tenía como un comentario Sí, con respecto a eso. Claro que sí. Digamos, este proyecto BIM y todo eso es muy chévere porque trata de reunir todo, pues como todos los diseños y tratar de que todos trabajen a la par. Pero digamos, cuando no se tiene esa herramienta y llegamos como constructores a un proyecto, es bueno empezar desde nosotros como a interpolar eso, ¿cierto? Porque nosotros como constructores, digamos, nos entregan planos que ya pasaron por una interventoría y por, no sé, por una gerencia. Pero a ellos también se les pasa a veces pensar detalles que son importantes. Ahí va el caso. Es muy importante, digamos, nosotros como constructores, cuando llegamos de residentes, empezar a interpolar planos de redes, porque es más que todo cuando que pasan estas cosas. Digamos, el inicial, que es el acueducto con el estructural, porque hay veces pasan la tubería por vigas, entonces llega usted y encuentra el chicharrón. Luego de interpolar este inicial, entonces interpolar el de la red contra incendio, porque también pasa mucho que se cruza el de acueducto con el RCI,
y de ahí para abajo empiecen gallos. Digamos, a mí me tocó hacer la Cámara de Comercio de Sabaneta, y ahí Ajá. pasó eso. O sea, entonces no tenían en cuenta los niveles de un diseño arquitectónico de los cielos. No interpolaron planos de redes de acueducto con redes de incendio y redes eléctricas. Entonces, todo el mundo se cruzó con todo. Entonces ya empiece a bajar niveles de cielos, empiece a cambiar diseños de redes, porque entonces había que buscar la manera. No, eso fue un chicharrón. Entonces eso creo ¿Y que es qué demasiado edificio importante. fue ese? ¿Qué proyecto? Pues voy a decir el nombre porque nosotros cogimos esa obra la dejaron tirada por X y Y problemas que pasó con un constructor anterior y una interventoría y una gerencia, y todo el mundo cambió, hasta la gerencia. Imagínense el problema que pasó allá. Fue la Cámara de Comercio de Aburrá Sur Sabaneta. Está recién inaugurada, apenas la inauguraron en Ve, diciembre. Albert, ¿y vos no tenés planimetría de esa? Sí, profe, la debería, pues sí, yo tengo de por ahí en el correo. Porque sería muy interesante ver, y sobre todo vos que tuviste la experiencia, ¿cierto? Y a mí me parece algo muy chévere, pues no es bueno pues tener errores, pero pues cuando existen es chévere porque uno aprende mucho de ellos. Y sobre todo que vos tuviste esa experiencia tan abrumadora de empezar a tener que cambiar todo en obra porque es que no servían los planos, ¿cierto? No es que es lo que nos estás contando, no estaban coordinados unos con otros, cada uno hizo lo que se le dio la gana y pues en el momento en que tuvieron que interpolar todo eso no funcionó. Y entonces ahí es donde hay retrocesos y toca hacer las cosas a las patadas porque es que hay que hacerlas y ya. Entonces todo el proceso de diseño pues se pierde porque no hubo prácticamente un proceso de diseño. Profe, sí, Eh, sí. Yo estoy en el PC de mi casa, ¿cierto? Acá no tengo pues esa información. Pero déjeme, yo mando del correo de la empresa, el correo personal, mando varios planitos, o sea, el arquitectónico de cielos, y el de las redes. porque sería Y, muy chévere para cuando veamos redes ver eso. y los Pues ver miramos, profe, ejemplos, para la otra clase. Hágale, yo me comprometo para la otra clase, hágale. tenerlos en el correo y los miramos, porque son varias redes. Ay, la de aire acondicionado también. Es que mejor dicho, eso fue una cosa de loco sacar ese proyecto. Es muy chévere que por lo menos, como les digo, nosotros no vamos a ahondar en esos temas, pero sí por lo menos que ustedes tengan una idea de qué se trata, que cuando lleguen a verlos ya como tengan que verlos, pues al menos no sea algo como, ¿qué es esto? ¿Qué son todas estas rayas? Sino que al menos digan, bueno, listo, ya aquí yo sé esto qué significa, esto por qué es así, y chévere la manera en cómo uno aprende es viendo cosas, viendo cosas, viendo cosas. Entonces, sí, Albert, nos compartes eso, sería genial para verlo dentro de, sí, 15 días, que es el que yo tengo planeado para las redes, o dentro de 8. Bueno, no, yo le aviso y yo le acuerdo. Hágale, profe. Listo, perfecto. Lo que dice Albert es muy importante, chicos, porque es que de pronto nosotros llegamos y decimos, pero ¿para qué yo me voy a poner en esa si yo ya sé que BIM me resuelve todo en la vida? Pues sí, no, porque es que si ustedes no saben en teoría cuál es la base teórica y cómo deben funcionar las cosas, ustedes, pues el programa no se los hace solos. No, profe, pero es que yo no voy a hacerlo, es que lo hacen los otros técnicos, yo lo reviso y ya, y pues yo revisar, pues eso ya prácticamente está hecho, yo qué voy a revisar. Eso es la otra, que si no sabemos cómo funciona, pues no sabemos tampoco cómo revisar, no sabemos qué está mal, qué está bien, qué debería haber y qué no. Y como dice Albert, como no estamos también, no nos podemos confiar que todos trabajamos con BIM, porque es que eso no es así. O sea, hay muchas empresas que lo tienen, pero hay muchas otras que tampoco lo tienen. Yo, por ejemplo, que trabajo en la alcaldía, nosotros no manejamos BIM. Entonces, pues empezando por ahí. Entonces, yo digo que es bueno, igual, tener la información de lo que nosotros debemos de, o sea, la conciencia de saber cómo tener que saber que unas cosas
que todos los elementos de un edificio es como un sistema, como el sistema humano, o sea, nosotros nos enseñan el sistema nervioso aparte, el sistema óseo aparte, el sistema sanguíneo aparte, como si fueran cosas aparte, pero pues realmente pues eso está todo un bollo allá adentro, completo, pero funcionando perfecto sin montarse en ninguno con otro. La edificación es la misma cosa, son un montón de sistemas que nosotros podríamos ver aparte y muchos de los técnicos creen que es que funcionan aparte y por eso hacen cada uno lo que se les da la gana sin estar consultando o trabajando en cadena con todos. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, por ejemplo, eso es otra cosa que nos decían en estas conferencias, la importancia de trabajar en equipo, de saber trabajar con el otro. Entonces, bueno, ya pasando a lo siguiente. Aquí ya podemos ver entonces, aquí ya está un poquito más claro, definitivamente, esto que les decía de las convenciones, de por ejemplo, aquí había una convención para la estructura, los muros propuestos, los muros existentes, o sea, había una diferenciación, era importante diferenciar qué era una cosa, qué era la otra. Alguien mencionaba también en estas charlas que muchas veces las planimetrías venían sin especificación de los muros, del grosor de muros. Nos echaban la culpa a nosotros los arquitectos que porque no hacíamos esas cosas. Yo me indigné un poco en ese momento. Pero es que realmente es no que no lo hagamos, es el tipo de profesional que no lo hace, pero pues realmente hay que hacer hay un plano especial que se llama plano de muros, que ese plano de muros es el que me está indicando qué tipo de muro es, si es de 15, si es de 9, si es de lo que sea, si es drywall, si es bloque concreto, si es ladrillo, si... Y en planimetría, pues, cuando no estamos trabajando en términos de Revit, por ejemplo, que Revit es algo que ustedes simplemente le dicen la información, yo quiero este muro de tal forma y tan, Revit te lo da, muchos seguimos trabajando en AutoCAD y ese camello nos toca hacerlo a nosotros de conciencia. Entonces, por eso es importante que igual nosotros sepamos eso, que no todos los muros van a ser de 15 y que si son de 15 no es porque el grosor sea de 15 y ya, eso tiene un montón de layers, como de capas. Realmente ustedes saben que los ladrillos tienen una serie de dimensiones. O sea, si tenemos un ladrillo de 12, súmele los acabados y por eso es que a la final nos da un ladrillo, pues nos da un muro de 15. No es porque sea el muro neto de 15, sino que es que tiene la sumatoria de los acabados, más el ladrillo, más X y Y. Entonces es importante, mi gente, que les quede eso en la cabeza, que cuando nosotros dibujamos los grosores de los muros, no es porque es que a la profe le dio la gana de que tuviera un grosor de 20, es que a la profe le dio la gana de que tuviera un grosor de 15, no, todo eso tiene un porqué. Y esos porqués es por qué tipo, o sea, qué tipo de muro estamos usando. Si nosotros vamos a dibujar, si vamos a levantar algo, tenemos que averiguar qué es ese muro. Si eso es un muro, si eso es un muro de bareque, por ejemplo, pues no vamos a hacer un muro de bareque de 10 centímetros. O sea, un muro de bareque, eso está casi que alrededor de los 20 centímetros, porque eso es una cosa grandísima. Si no, miren los muros de la universidad. Los muros de la universidad son una cosa súper gruesa. Entonces, ¿de qué están hechos esos muros? Pues ladrillo normal no creo que sea, eso debe tener otra cosa. Entonces, hay que analizar también ese tipo de situaciones. Y al analizarlas, no solo saber, bueno, listo, sino que cuando se proyectan en un papel, tienen que explicar eso mismo que uno ya analizó. Tiene que evidenciar que si tiene un grosor X es porque ese X es el resultado de ta, 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 ta. Entonces aquí, por ejemplo, era lo que yo les decía. Cada uno, miren que aquí dice M10, M57, M56, BM57. Empiezan a hacer codificaciones, como ustedes en los planos no pueden
Oigan, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Hasta las buenas noches y ya. No, en serio. ¿Hasta dónde llegamos? 30 segundos apenas de cortado. Sí, bueno, no fue tanto, listo. Secciones de detalle. En las secciones de detalle, casi siempre que estamos hablando de secciones por fachada, por ejemplo, cuando se habla de secciones por fachada es porque se coge evidentemente una fachada en corte en una escala mucho más grande donde se ponen este tipo de códigos. Entonces puede empezar a aparecer en la parte de los muros qué tipo de muros vamos a encontrar. Aquí estábamos hablando entonces mamposterías acabados, pues tenemos qué aplicaciones gráficas, qué pinturas tenemos, las cubiertas y cielos, entonces qué tipo de cielo vamos a tener, la iluminación, todos los elementos que estén involucrados en la obra, los materiales van a tener su código. Y este tipo de especificaciones es las que les mencionaba que van a aparecer en las, se me fue, en el presupuesto. Entonces, presupuesto que vamos a tener y los presupuestos, ustedes saben que eso va a tener metros lineales, metros cuadrados, pues dependiendo de cómo se mida ese material en sí, ¿cierto? Cúbicos, lo que fuera. Entonces, bueno, ya sabemos por qué esto. Y ya, ¿cierto? Por aquí, todo muy bien. Aquí entonces, pues bueno, lo que ya habíamos visto, que básicamente es el detalle de un elemento que pertenece a un espacio mucho mayor. Y esta planta específica, entonces miren que aquí pues ya conocemos el código de la sección. Yo les había comentado que cada una de las fachadas también va a tener esos códigos que me están indicando el tipo de fachada, o sea, el nombre de la fachada para que yo en planta sepa qué fachada es cuál. Cuando llegue a la planimetría de fachadas y el nombre y el código, pues yo las pueda localizar en planta. Estas pequeñitas ya son elementos de detalle. A ver, yo veo aquí, si tenemos aquí, se ve mucho mejor. Entonces, miren, por ejemplo, yo al mostrarles a ustedes esto, ¿cierto? Yo les estoy especificando en un espacio, en una imagen más pequeñita, que es la lupa que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ustedes de ahí se ubican fácilmente. Es importante esta parte de localización, que la tengamos en cuenta, por lo que siempre hemos hablado de no darles la posibilidad a nadie de interpretaciones o de ponerse creativos con cosas. Entonces, miren acá. Miren que empiezan a aparecer este tipo de elementos que son un cuadrito con una bombita que encierra unos números. Esos son ya detalles que si yo me voy en alguna parte, hay un plano con el detalle de cómo se pega esta puerta con estas escaleras que vimos inicialmente. Hay un detalle, como era mucho más un trabajo de diseño de interiores, pues como de mobiliario y todo eso, pero pues aplica a todo, a cualquier cosa. Pero entonces, pues aquí era importante, pues como el diseño del mobiliario. Entonces, cada uno de esos mobiliarios tiene tiene un detalle específico, es decir, yo aquí lo veo cómo se comporta en algo más grande, pero voy a ir a una planimetría donde definitivamente la voy a ver en detalle, así ¡pam!, en una escala muchísimo más grandota, con todos los detalles de tornillos, de medidas, de absolutamente todo. Las fachadas, tin, 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 y bueno. Las puertas también, aquí había también otro detalle de ese tipo de cosas, aquí había otro detalle, o sea, entonces todos los tipos de detalles empiezan a aparecer en las mismas plantas.
Y, por ejemplo, miren, si yo voy haciendo lupas y más lupas y más lupas, entonces voy cogiendo ya del general, muestro ese específico donde estamos viendo y ustedes se siguen ubicando y no se pierden en el espacio. ¿Sí o qué? Este tipo de codificaciones, eso va a aparecer en un listado también, entonces ustedes van a tener que, pues, se van a ver como si fuera un índice. Entonces, en un índice ustedes van a encontrar ese tipo de codificación, donde, en qué planimetría lo encuentran y bla, 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 bla. El tipo de muros, entonces miren que pues aquí habían unos muros existentes que están con esta lenguaje y hay unos muros propuestos que están con este otro lenguaje. Entonces eso también me está indicando a mí qué es qué, ¿cierto? ¿Qué conservo, qué está, qué tengo que hacer nuevo? Aquí vamos a ver la sección, ¿cierto? ¿Dónde está pasando la sección? Miren que esta sección A300, chin, 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 está pasando, mirando primero hacia la parte de arriba. Es decir, que yo en fachada vería toda esta fachada aquí, yo vería cómo está este muro, cómo está la puerta, cómo está este otro muro. Y cortando, yo estaría viendo esta ventana cortada. Miren la expresión de la ventana, o sea, viene el muro cortado y el hueco de la ventana, el vano de la ventana se ve claramente. Y las mismas líneas que me están generando la ventana, mire que yo aquí puedo ver el marco de esa ventana y puedo ver el vidrio de la ventana en un calibre más bajito. Toda esta parte, veo las escaleras cortadas, veo la puerta y todo este otro resto de situación. Bueno, aquí miren que es importante siempre especificar el nivel en el que estamos. Aquí dice el nivel fino, ¿cierto? Que es pues, el piso acabado, más 9,85. Aquí estamos a 9 metros arriba del 00. Esto es un piso 3. Entonces, pues ya ustedes pueden también más o menos especificar pues cuánto está las alturas de esos pisos, sabiendo aquí el nivel, que es muy importante poner los niveles de piso siempre, en planta y en sección. Tin, 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 tin. Aquí pues seguimos viendo básicamente lo mismo. Es algo también que se hace, sobre todo pues ya ¿en qué? En software, pues en dibujo asistido, ¿cierto? Por computador. El manejo de los materiales, o sea, hacer la diferenciación, por ejemplo, en este caso, que es lo que estamos viendo, el piso, hacer la diferenciación de una cosa y de la otra, sobre todo si son materiales diferentes. Entonces, pues definitivamente ustedes viendo esto, ustedes saben que aquí esto es algo y esto afuera es otra cosa. Aquí uno podría pensar, listo, esto se ve como si fuera una malla, y esto aquí adentro definitivamente pues si no tuviéramos la imagen 3D, que es muy difícil pues que no tengamos imágenes 3D ya en este momento, creo que eso sí es algo que cualquier proyecto puede tener, una imagen 3D pues como que te referencie cómo se debe de ver la cosa. Pero digamos que no lo tengamos, el trabajo de materialidad de hatch, pues como de texturas, ayuda mucho en la planimetría cuando es 2D y ya. Y acá, bueno, acá ya es como lo general. Esto lo dejo hasta aquí. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia, alguna anécdota que quieran hablar? Como por ejemplo, Albert nos comentó. Chévere, gracias. Si no, pues, continúo.
A ver, por acá me escribieron que Estefanía se encuentra en la universidad y el internet está pésimo. Pobrecita. Bueno, entonces, bueno, igual les queda esta grabación a todos, entonces mejor. Les voy a enseñar otra cosita donde vamos a ver más representación. Vamos a ver la representación rápidamente de la planimetría. Esto ya lo hemos tocado, sin embargo, pues ya teniendo la experiencia de la primera planta que dibujamos y de la primera sección que dibujamos, yo quiero pues como ya ajustar eso para este nuevo trabajo que vamos a tener. Aquí, pues ya venimos trabajando en 1:50. Ya tuvimos esa experiencia de ver los tamaños de las cosas en 1:50. Nos enteramos y nos dimos cuenta que efectivamente, pues cabe mucha información en 1:50 y se ven muchas cosas en 1:50. Todos tuvimos una falencia y es posible que yo pensé que era como obvio, pero no fue tan obvio porque todos lo tuvimos. Fue en la sección no tener en cuenta que la sección es importante considerar que hay una base que se corta. O sea, imagínense ustedes que si ustedes están cortando, ¿cierto? Un edificio, como lo estábamos haciendo, ese edificio pues tiene un piso y ese piso tiene una base. Sobre todo nuestro edificio que estaba sobre el terreno, por ejemplo. Entonces miren acá esta casa en 3D, lo tenemos aquí en 3D, nos damos cuenta que tiene una zona abierta de parqueadero, una zona central donde se desarrolla una casa en U y posteriormente una terraza, un patio, ¿cierto? Ese corte es por toda la mitad. Miren que aquí vemos al fondo la cocina y pasamos por acá y está cortando es el vacío y finalmente llega a ese patio. Entonces hay un corte definitivamente por aquí en alguna parte, ¿cierto? Miren que ese corte me está mostrando que hay un terreno en donde está posado esa edificación. Entonces, eso se corta. Hagan de cuenta que en serio sí le están pasando una cuchillada a ese edificio y esa cuchillada va a cortar absolutamente todo, inclusive el mismo terreno, y el mismo terreno se va a ver cortado. Entonces, cualquier edificación o cualquier elemento, a no ser de que sea un segundo o tercer piso, inclusive si es un segundo o tercer piso, va a tener un basamento, va a tener un piso que se va a cortar, va a tener una cubierta que se va a cortar. Eso hay que mostrarlo. Ninguno de nosotros lo mostró en la sección. No mostramos el piso y no mostramos la placa, la placa de segundo piso, que era hasta ahí donde iba a llegar el corte. Entonces acá, vea, tenemos terreno cortado a lo largo. El terreno cortado se asemeja a un muro cortado también. O sea, hay que hacerlo grueso, hay que hacerlo importante porque es un elemento que está cortado. Cualquier elemento cortado tiene que sobresalir con respecto al resto. Se ve entonces, miren que acá hay esto se llama, esto que está cubriendo el carro es una pérgola. Miren que la pérgola que está conformada por unos palitos, miren que se corta y muestran los palitos. De pronto la resolución no es la mejor, pero acá podemos ver que hay unos punticos. Esos punticos me están mostrando que básicamente es esta pérgola que estamos viendo aquí. Está siendo cortada. Al ser cortada, vamos a ver su estructura.
Su estructura que es para esta escala son unos palitos. Entonces, esos palitos, esos circulitos, los vamos a ver también ahí, tan, 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 tan. Luego, pues, el vacío de ese patio, ¿cierto? Tan. Aparece el primer volumen, o sea, esto es un volumen en U, pero digamos que en el corte, pues, estamos pasando por este primer espacio y se ve cortado, se ve un poco más grueso lo que es básicamente esa cubierta. Y proyectado como una fachada al fondo, pues todos esos elementos que sería pues la cocina. Siguiendo queda el vacío de ese patio interno, que se ve la fachada inclusive entonces de esta parte de acá, de esa circulación. Y pues remata en esta otra parte, este otro volumen y se vuelve a ver cómo se corta la cubierta. Entonces es importante que tengamos en cuenta cubiertas y pisos para los cortes. Ya toda esta parte de los símbolos de cómo vamos a tomar los niveles, la indicación del corte es súper importante, hay que indicar en planta por dónde va el corte. Y pues el norte sí se tiene. En escala 1 en 50, miren que acá estamos viendo diferentes escalas en la representación, por ejemplo, de las escaleras. En la escala 1 en 50, miren lo que yo les comentaba, en la escala 1 en 50 uno ya puede enumerar los peldaños, la huella. Poner, no en cada huella, pero sí como en superficies mucho más grandes, mayores, el nivel de piso. El nivel de piso. Miren que el nivel de piso, muchos hicieron ese símbolo inmenso, grandísimo. Miren que no es necesario que ese símbolo sobresalga con respecto a todo el dibujo. Es un símbolo que me está dando una información, pero no necesariamente tiene que ser gigante como las cosas locas de la vida. Entonces, enumeración de peldaños, la indicación hacia dónde sube, las superficies, en superficies más grandes poner el nivel del piso. Pero pues acá yo les indicaba que hay una escala, esto es una escala 1 en 30, por ejemplo, y aquí esto ya es casi que un detalle de las escaleras, un detalle de las escaleras donde yo ya estoy viendo, miren, es básicamente la misma escalera, pero miren la resolución del detalle. Aquí yo ya veo el tipo de muro básicamente que tengo. Aquí pues yo no veía eso. Acá yo veo el muro, acá yo veo los números, la enumeración de los escalones, de las huellas, pero inclusive ya veo cuánto es el nivel por cada huella. Entonces, aquí no solamente aparece eso, sino que aparece la especificación de elementos constructivos. Y así como esto que estoy mostrándoles de las escaleras, funcionan las ventanas, las puertas. Miren que las puertas, muchos de ustedes también, en escala 1 en 50, solo tiraban una liniecita mostrándome la hoja de la puerta, ¿cierto? Que es esta superior. Una liniecita. Pero miren que en 1 en 50 uno básicamente sí ve el grosor de la puerta. Inclusive ve los marcos de la puerta. Entonces es importante que tengamos eso claro, que no es simplemente una liniecita y ya ahí sale para pintura. Es realmente que en esta escala tenemos la posibilidad de mostrar mucho más que eso. Y las ventanas, exactamente lo mismo. En las ventanas, mi gente, en 1 en 50, nosotros estamos viendo si hay divisiones, se alcanzan a ver las divisiones. Podemos tener, miren que aquí cuántas tenemos muros cortados diferenciados al centro, que es el vano, y tenemos 1, 2, 3, 4 líneas ahí. Claro,
Puede que es mucho más fácil decir estas cosas porque el dibujo asistido por computador es más preciso y ustedes pueden manejar mucho más las líneas que si fuera a mano, que a veces a mano pues se complica la cosa. Pero es posible no solamente tener una línea y ya, o sea, en uno se encuentra si alcanzamos a ver al menos 2 líneas más. Entonces es importante esta parte también. Y miren la diferencia entre 1 en 30 en las puertas, que ya inclusive vemos los pomos de las puertas. Y en las ventanas también ya se empieza a ver mucho más el detalle. Entonces, pues a 1 en 30 no vamos a llegar, vamos a seguir en 1 en 50, pero es importante que sí veamos que se puede expresar mucho mejor todos estos elementos en esa escala. Aquí, esa primera planta que vimos con ese corte, miren que acá ya tenemos un desarrollo mucho más elaborado de la planimetría y empezamos a ver un poco de situaciones. Aquí rápidamente, niveles, ¿cierto? Es importante el nivel, especificar no solamente, miren que acá está aquí, entonces pues afuera en este otro espacio también tenemos niveles. Entonces, como que no importa que tengamos varios en varias partes, porque pues uno no solamente está leyendo una sola parte, uno puede estar leyendo otra información, otros espacios, y es bueno que en esos otros espacios pues también esté la información que uno requiera. ¿Qué más vemos acá? Ya miren, aquí hay un montón de códigos, ¿cierto? A01, C08, P01, tan. Ahorita más adelante los vemos con claridad. Cada uno de esos códigos está representando un elemento y cada elemento tiene un juego de planimetría, un juego de detalles planimétricos. Es decir, que aquí vemos la generalidad, pero si yo necesito ver cómo es este mesón, el C08 me está indicando que ese código es un plano que va a tener un elemento mucho más grande, un dibujo mucho más grande, con todas las especificaciones de ese mesón. A ver, ¿qué más tengo yo por acá? Entonces, por ejemplo, acá ya estamos viendo, miren que aquí atrás les estaba indicando esto rojo, pues aquí más adelante les estoy mostrando este desarrollo ya de detalle. Miren el desarrollo de detalle del muro, por ejemplo. O sea, aquí evidentemente ya sabemos que eso no es un muro en ladrillo, que eso es un muro en drywall que tiene en su interior estructura. Ahí estamos viendo la estructura que sostiene ese drywall y que inclusive tiene un relleno acústico, de impermeabilidad, bueno, de lo que sea. Entonces, miren toda la información que uno puede empezar ya a tener realmente, porque no es simplemente como decir, no, ahí está el muro y ya. No, o sea, ¿qué tipo de muro es? Miren que aquí tiene que seguramente es acústico para evitar el sonido pase de aquí a acá, pero acá en la circulación ya no. Entonces, es importante especificar eso, ¿cierto? Y es importante mostrar esa diferenciación. ¿Qué otra cosa aquí? Todos este tipo, por ejemplo, este código, ¿quién cree que sea este código, por ejemplo? 1123331, 1222232 por aquí. Dormitorio, también tiene lo mismo. Tengo el dato ahí. Nada, ni idea. Bueno, como les dije, que nosotros tenemos unos planos específicos para los muros, para indicar qué tipos de muros son, los grosores, los materiales, no sé qué. Los pisos también. Hay un plano especial para pisos.
donde inclusive está especificado cómo se empiece a, digamos que el piso tiene una modulación, entonces se especifica las modulaciones, cómo empiezan para que, pues, muchas veces, porque sea un diseño específico o muchas veces para evitar desperdicios. Entonces, el piso también va a tener un código que me va a llevar a una especificación de cómo debo instalarlo, si es modulado, si tiene diseño, sea lo que sea. Ahí estamos viendo absolutamente todo. C06, C07 es el tipo de mobiliario para, en este caso, los closets. C03 sería la especificación de las puertas. M11 me está hablando, seguramente es del muro, del tipo de muro. Miren que ahí dice M11 uno, M10 es otro. Entonces, todo tiene un código y todo tiene una especificación que me lleva, o sea, sobre todo en las plantas, yo voy a estar especificando qué es lo que me lleva a otro detalle. Aquí esto es muy hermoso porque miren que este corte es 1 en 50 y miren el detalle tan bonito que tiene. O sea, esto tiene, es muy bello. Entonces, 1 en 50 es una escala que me permite mostrar cosas. No es tan sencilla, no es como tan simple de salir y ya. Aquí, ¿qué estamos viendo? Miren. Lo que yo les indicaba a muchos en el parcial que alcanzaron a reclamar, los que no, básicamente es esto. Miren que acá yo estoy viendo la losa del piso con la estructura que me sostiene toda esa losa. Estoy viendo las diferentes capas que tiene ese piso. Yo alcanzo a ver las capas. O sea, si es un piso de madera, entonces ¿cuánto tiene un piso de madera? 0.05, pero entonces ese piso de madera está sobre qué cosa, entonces debe tener un, no sé, un vaciadito de nivelación o yo qué sé. Entonces cada una de esas capas está respondiendo, uno, al sistema constructivo del material que tiene ese piso, porque no todos son iguales, no todos necesitan los mismos grosores, y un corte en 1 en 50 te muestra eso. Inclusive, un corte en 1 en 50, pues ya te empiezan a dar la posibilidad de dar referencias a materiales. Miren la cubierta, miren el desarrollo de la cubierta, miren el desarrollo de este elemento que si nos venimos para acá donde está la planta, miren que esta plantica me está mostrando la circulación, que es esta de acá, esta circulación de acá donde están todos estos referentes, y el cuarto, ¿cierto? El cuarto y la salida, pues, de ese cuarto que tiene otra de estas fachadas. Entonces, miren esa puerta corrediza, cómo la desarrollan. Es un nivel de desarrollo muy bravo. El cerramiento de ventana, el elemento del closet, ese cerramiento, miren lo que hablábamos del muro en drywall, que hacia un costado tenía este relleno de acústico, pero hacia la circulación no, y solamente se ve la omega, la circulación, y por otro lado el cerramiento que me da contra ese patio. Entonces miren ese desarrollo tan bonito del detalle que me está mostrando la cantidad, o sea, si es una puerta corrediza, la cantidad de módulos que yo necesito en esa puerta corrediza para que me funcione. La estructura de esa puerta corrediza se alcanza a ver. En la cubierta, miren que acá hasta ese, ¿cómo es que se llama ese goterito para que el agua no se quede ahí? Eso tiene un nombre que no me acuerdo en este momento. Eso se llama... Bueno, como ese cortagotas, pues, que de este lado de acá, que inclusive hasta lo muestran ahí. Y lo que les decía, tanto el piso que tiene diferentes layers o diferentes capas,
La cubierta sí que tiene diferentes capas, porque acuérdense que pues nosotros tenemos que salvarnos del agua, que no se meta, que no sé qué, entonces pues vamos a tener una cantidad de capas que nos ayuden a aislarnos de ese elemento del agua, por ejemplo. Y acá, miren que tenemos la plaquita como tal de la cubierta, y aparte de eso, nosotros casi siempre una cubierta plana no funciona, eso es fijo y seguro una cubierta que va a morir. Siempre hay que considerar que tenga una pendiente. Dependiendo del material, será más o menos la pendiente, ya cada material pues tiene sus especificaciones. Pero, por ejemplo, acá se nota que es una teja como chingue, esa que no necesita pues gran pendiente. Y acá lo que estamos viendo es que hay un mortero que me está dando precisamente esa pendiente y encima de ese mortero empiezan a aparecer todas estas capas que les digo, entre la estructura, esta, por ejemplo, esta más oscurita, seguro es una de estas capas de aislante precisamente para el agua o lo que sea, viene la estructura, viene encima ya los diferentes elementos, entonces miren que se alcanzan a ver un montón de capas. Es importante y es chévere y es bueno que ustedes empiecen a pensar cómo se construyen las cosas. Y en la medida en cómo se construyen las cosas, cómo se representan esas cosas. Porque el dibujo es básicamente la representación de lo que es en realidad. Y las diferentes alturas. Miren que acá me está especificando el nivel por debajo de la placa y el nivel por encima de esa placa y el nivel final de esa placa. Entonces, los niveles, tanto en planta como en sección, y sobre todo que en sección, son mucho más importantes porque es que uno en sección está viendo precisamente eso, las alturas. Entonces, considerar eso. ¿Tenemos alguna pregunta? Baños, cocinas, todo lo que implica un baño, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo de una sección en escala 1 en 50. Miren todo este detalle tan bonito. Importante desarrollar tanto la parte inferior como la superior. Siempre se corta las bases y se cortan las placas superiores. Y ya. ¿Alguna preguntita? Esta información ya la tienen en el Drive, mi gente. Tanto esta presentación como la otra. Yo quería mostrarles esto como para que tuviéramos más, pues para que empezáramos a ver más realmente lo que significa el dibujo en la escala en la que dibujamos. Que no estuvo mal, pero puede mejorar muchísimo más. Entonces, ya dicho esto, quiero hablarles sobre lo que vamos a trabajar respecto a el trabajo final, que ya les voy a dar el trabajo final ya desde una vez. Que lo vamos a ir como engallando a lo largo de estas últimas semanas. Yo también les monté en el Drive. Creo que dice, a ver, yo les corroboro qué dice. A ver, esto es aquí, chin, y bueno, es S8, detalles de planimetría, la carpeta de la sesión de hoy. Entonces está, creo que yo tuve ahí un error. Claro, yo les dejé esto. Esto se los voy a quitar porque esto no va. Esto va hasta acá, entonces esperen un momento que ustedes tienen ahí una información que no es. Sí, esta información no es. Vean. Entonces, tienen estas dos presentaciones y dentro de esa carpeta de detalles de planimetría dice trabajo. A ver, yo se los pongo acá.
Yo ahorita les complemento este último, que es que se los había mandado con una información que no era. Este último ya se los mando. Pues ya se los monto. Y es este. Entonces, vamos a tener esas dos presentaciones y hay una carpeta que dice trabajo. Dentro de la carpeta que dice trabajo vamos a tener dos PDFs. Uno que es esto. Esta planta, 11.43 por 5.25. No es muy grande. Esta planta, la idea es pasarla en escala 1:50. Obviamente, complementando lo que necesitamos complementar ahí. Esto no tiene puertas, esto no tiene ventanas, esto no tiene, pues, como los ciertos detalles, pues, que vimos, pero, pues, tiene muchas otras más cosas. Ahí, con estas cotas, eso le falta, pues, también los ejes estructurales, o sea, absolutamente todo lo que ustedes sepan que les hace falta, pues, hay que ponerlos, hay que dibujarlos. Pero con estas cotas es posible levantarlo. Yo, ¿qué les aconsejo, gente? Es muy importante que también consideremos que el dibujo, muchas veces, si no es casi todas, se levanta como se levanta la obra. ¿Cómo se levanta una obra? Lo primero que se levanta son los ejes estructurales. Por medio de los ejes estructurales se van a ubicar evidentemente las cimentaciones, que es lo primero, obviamente, pero pues por ende vamos a saber la localización de las columnas. O sea, la estructura es lo primero que se levanta en una obra. En un dibujo, cuando tenemos que hacer este tipo de levantamientos, lo más recomendable es empezar por la estructura, porque digamos que los muros se pueden ir sacando por construcción. ¿Cómo así que por construcción? Por lo que vaya quedando de lo que ya se tomó de la estructura. La estructura es uno de los elementos básicos para, pues, el espacio, ¿cierto? Uno, para que se sostenga, pero para que lo conforme también. Entonces, ustedes verán aquí que tenemos, estos son a ejes, miren que está la estructura de la roja, no quiere decir que ustedes vayan a poner las columnas en rojo. Yo se los puse en rojo para hacerlo más visible, pero pues no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer igualito. Miren que ahí está, ¿cierto? Las medidas a eje, 2 metros con respecto al borde de muro, 2 metros, 3 metros, 2.30 y finalizando 1.13. De ahí ustedes pueden, y al otro lado lo mismo, 3.60, porque apenas tenemos, bueno, tenemos 3 ejes. El primero, que es el más largote, entre el primero y el segundo, 3.60, y finalmente 1.40 hasta el otro eje. Yo les recomiendo levantar primero eso, ¿cierto? Los ejes, ubicar las columnas que son 25 por 25 y a empezar a tomar el resto de medidas. Todos los muros están en 15, menos este de borde de patio. Dice, medianero no comparte muro. ¿Qué significa eso? Medianero es cuando definitivamente estamos mediando con otra edificación, ¿cierto? Entonces, cuando dicen medianero es el muro que media, es el muro que está entre una edificación y otra. Y cuando dicen medianero no comparte muro es porque definitivamente la otra edificación va a tener su muro aparte. Entonces, nosotros tenemos nuestro muro, que son pues este de acá, medianero que no comparte muro, medianero que no comparte muro, medianero que no comparte muro, y si ya los otros no me dicen nada es porque seguramente pues ahí ya no hay edificación. Aquí pues debe de haberlo, pues porque es que en esta L pues si no lo hay es muy difícil, pero por ejemplo aquí miren que ya aparecen ventanas, es decir, pues yo no voy a tener una edificación ahí porque pues yo tengo ventanas, entonces ahí no aparece esa nota. ¿Qué más? Ahí ya está marcada la sección sería en 1:50 también. Y
la ubicación pues de toda la parte que es de WC, de cocina. Yo le recomiendo que realmente tomemos medidas. Esto no es cuestión de quién diseñó mejor la cocina, de quién diseñó mejor el baño, no. Creo que es más de lógica también, pues como un sentido común. O sea, yo no voy a poner el inodoro acá al fondo y por acá adelante voy a poner la ducha. Pues no, porque ustedes si entran a sus baños o a los baños de cualquier apartamento o de las edificaciones que ustedes hayan tenido la oportunidad de trabajar, pues hay como algo muy normal, o sea, uno entra y casi siempre es lavamanos, inodoro, ducha, o sea, no hay más que inventar ahí, eso no es tan raro, pues tan difícil. Y pues tiene una serie como de medidas estándares. Les recomiendo realmente mirar esas medidas estándares. Eso es simplemente googlear y sale. Y ahí están todas las indicaciones. Donde hay puerta es puerta, donde es puerta corrediza dice que hay una puerta corrediza. Entonces ustedes, dentro de toda la información que ya les he pasado en los drives, ahí está cómo se representa una puerta corrediza. Y pues ahí están las informaciones en las plantas para que ustedes repasen, porque la idea es que esto también sea un repaso. O sea, esto lo estamos haciendo como un trabajo que está valiendo el 25%, debe de ser parte de ese repaso, cosa de que ustedes tengan que pues investigar un poco, no es simplemente llegar y dibujarlo sin mirar nada, sin saber nada, no. O sea, realmente es como hacer ese repaso y coger lo que vimos hoy, lo que vimos la vez pasada. Miren que acá tenemos unas escaleras, entonces quiere decir que hay un nivel aquí, otro nivel acá, tengamos en cuenta ese tipo de cosas para hacer no solamente la planta, sino la sección también. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y el otro PDF que van a encontrar es este PDF donde pues les doy las indicaciones de cómo hacer ese plano. Como se darán cuenta, si ustedes cogen un escalímetro, las medidas que les acabé de dar no son tan, no es un plano tan grandote como el que hicimos la vez pasada. Este es un planonito mucho más controlado, porque lo que yo quiero es que pues lo hagamos muy completo. Y como esto se va a alimentar del tema de cimentaciones y del tema de redes, entonces pues eso también se lo vamos a aumentar cuando lleguemos allá. Entonces, este va a ser como el layout que vamos a tener en cuenta, donde pues va a estar la planta arquitectónica en la parte superior y en la parte inferior pues vamos a tener la sección. Ahí yo les doy las alturas a tener en cuenta. Ya la sección ustedes la harían pues basados en este corte de acá, ¿cierto? Miren que acá me está indicando que primero que se llama AA, y segundo, que está mirando hacia arriba. Entonces, pues yo voy a cortar la ventana, la parte de la cocina, o sea, todo esto va a ir cortado. Entonces, pues también para que ustedes lo tengan en cuenta. La idea como lo hicimos, la dinámica que hicimos anterior, es que hoy es 11, para el 18, pues trajéramos esto en la medida en que yo pueda hacerles las correcciones a ustedes. Y pues tener el tema que vamos a tocar, pues ya la otra clase. Ustedes ya me dirán si tienen alguna inquietud. Profe, una pregunta. Por ejemplo, esto va a ser otra vez en papel bond. El tamaño es 50 por 35 y sí, en papel bond, con escala 1 en 50, con regla, pues todo normal. Yo les pido, ojalá, no sean cartulina, es que unos como que me trajeron cartulina y eso es como muy maluco de manejar, creo yo. Entonces, pues hay 50 por 35, de pronto es más fácil de conseguir por pinares, pues.
pues sí. ¿Algo más? No, todo bien. Eso fue todo. Todo bien, profe. Bueno, mi gente, esto era todo, no era más que ¿cómo llamarlo? Apoyo sobre la presentación de planimetría que ya veníamos trabajando. Y pues básicamente entonces espero que para la próxima clase pues traigamos el avance para que yo les pueda hacer las correccioncitas pertinentes y seguir avanzando. ¿Listo? Listo, profe. Les agradezco mucho. Voy a parar hasta aquí la grabación y pues nos vemos